Sí, ya, sí. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto tenerlos con nosotros en esta charla organizada por la Asociación Peruana de Bienestar y Cultura. Mi nombre es Lilia, soy voluntaria de aquí y junto con mis compañeras queremos compartirles hoy una información muy importante. Esta charla se llama Cómo gestionar el duelo sin sentir culpa. Siguiente, por favor. A ver, ¿por qué es importante hablar de esto? Es importante porque permite reconocer y validar el dolor emocional que se experimenta tras una pérdida, ya sea de un ser querido, una relación, una etapa de vida o incluso un proyecto. Expresar lo que sentimos ayuda a procesar las emociones, prevenir bloqueos emocionales y favorecer una recuperación saludable. Como objetivo vamos a reconocer qué es el duelo, cuáles son las etapas del duelo, la culpa como emoción frente al duelo y cómo gestionar el duelo. Bien, ¿qué es el duelo? El duelo es un proceso natural de aflicción y tristeza que experimenta una persona tras la pérdida de un ser querido, una relación, un trabajo, una situación significativa o cualquier otro tipo de pérdida importante para esta. El duelo es un conjunto de reacciones psicológicas y emocionales generadas por una pérdida significativa en la vida de la persona. Estas reacciones dan lugar a sentimientos de tristeza, soledad, enojo, culpa, incertidumbre y desesperanza. Por otro lado, puede provocar cambios en las horas de sueño, así como la alimentación, dificultad para la concentración y realizar tareas de nuestra vida cotidiana. El duelo es un proceso individual y puede durar semanas, meses o incluso años, dependiendo de la persona y la naturaleza de la pérdida. Es importante tener en cuenta que el duelo es un proceso normal y necesario para superar la pérdida y sanar emocionalmente. Sin embargo, en algunas situaciones el duelo puede ser difícil de superar y requerir ayuda profesional. Siguiente. Bien, el duelo se puede manifestar de cuatro maneras, tanto emocional, en pensamientos, a través de las sensaciones físicas o a través de la conducta. A nivel emocional se presenta la tristeza, el enojo, la culpa, el bloqueo emocional, la ansiedad, soledad, fatiga, impotencia, insensibilidad y miedo. Y otros sentimientos puede presentarse a través de la incredulidad, confusión, preocupación, alucinaciones breves y fugaces, e incluso sensación de realidad. Y a través de manifestaciones físicas, puede ser a través de la presión en el pecho, la sensación de nudo en la garganta, hipersensibilidad al ruido, las náuseas, temblores corporales, aceleración del ritmo cardíaco, falta de aire y falta de energía. Y a través de la conducta, pues se presenta a través de llorar, soñar con la persona que hemos perdido, evitar recordatorios de la persona, atesorar objetos que le pertenecían a esa persona, alteración en el sueño y desgano. Ok, ahora continuamos con las fases del duelo. Estas se componen por cinco fases. Está la negación, ira, enojo, culpa, tristeza o depresión y aceptación. Bueno, para empezar, esta fase del sueño fue propuesta por Elizabeth Kubler, que fue una psiquiatra, quien nos mencionaba que pues cuando nosotros perdemos a una persona o de repente alguien que queríamos mucho o tal vez un trabajo que apreciamos o de repente nos sentimos mal o estamos pues mal de salud, pasamos por una fase del duelo, ¿no? Por distintas fases, las cuales no siempre se cumplen todas estas fases, sino que más bien puede variar y también pues no tienen ese mismo orden y a veces no se cumplen esas cinco fases, sino unas cuatro, unas tres. Depende mucho de la persona que esté viviendo la experiencia de duelo. Eh, bueno, eh, como fase primera pues está la negación. Aquí pues esta fase nos dice que es la primera ante una pérdida, ¿no? Es lo primero que sentimos, ¿no? Es ese momento donde sentimos que pues lo que está pasando no es real, nos quedamos en shock, no sabemos cómo actuar y muchas veces decimos que pues esto no puede estar pasando, seguro hay una solución o pues aún no lo asumo, ¿no?
y esto pues bloquea totalmente nuestra realidad de lo que está sucediendo y pues no aceptamos lo que está pasando. Y como segunda fase está la ira. Aquí pues buscamos un culpable, buscamos como que decir que de repente alguien tiene la culpa, que el hospital, que de repente si me botaron de trabajo, de repente fue por culpa del jefe, o si falleció alguien, pues de repente culpa, pues no sé, algunas personas son religiosas y pues le echan la culpa a Dios. Y bueno, también canalizamos esa, pues, esa energía o ese dolor a través del enfado a otras personas, ¿no? Nos hacemos preguntas como, ¿por qué a mí? Esto es injusto, de repente alguien tiene la culpa de lo que ha pasado. Y bueno, posterior a eso, pues entramos a la fase de negociación. No es que aquí ya hayamos aceptado lo que ha sucedido, sino que más bien tratamos de negociar, decir que de repente si me porto bien, ya no va a pasar esto, si hago las cosas diferentes, no va a suceder esto, sino que esta fase de negociación busca recuperar lo que hemos perdido, ¿no? Hacer algo para revertir aquella situación. Esta es una etapa cargada de esperanza, donde también se siente ansiedad porque aún no estamos aceptando la pérdida completamente. Y posterior a eso pasamos a la cuarta fase, que es la depresión. Aquí aún hay una sensación de tristeza, de tristeza tan profunda que a veces no aceptamos aún lo que está pasando, ¿no? Sin embargo, aquí pues necesitamos aceptar lo que está pasando, ¿no? Sentir ese dolor, estar tristes y pues también necesitamos el apoyo de las personas. Y muchas veces decimos, no, esto no puede estar pasando, seguro hay una solución y aún no lo asumen. Y bueno, como quinta fase está la aceptación. Aquí no significa que lo hayamos aceptado por completo, sino que de repente podemos estar tristes, pero ya podemos estar más tranquilos de repente con respecto a lo sucedido, ¿no? No significa estar bien, sino poder integrar la pérdida y continuar con nuestra vida cotidiana. Implica también una mirada más serena, aceptar lo que estamos sintiendo, ¿no? Y también muchas veces aquí sucede lo que es el aislamiento, llantos frecuentes y pues más que nada pues aquí no todos vivimos el dolor o el duelo de perder algo o a alguien de la misma manera, sino que como mencionaba pues estas fases no son reglas fijas, sino que pueden repetirse, pueden mezclarse y pues depende mucho de lo que está pasando la persona. Em, la culpa como emoción en el duelo. Aquí, pues, si bien las cinco fases nos hablaban acerca de cómo es que una persona vive el duelo, algo que también deberíamos mencionar aquí es la culpa, ¿no? Que es otra emoción que muchas veces no se habla, sino que la persona, pues, llega a sentir culpa por lo que ha pasado. En este caso, si se ha perdido una persona, pues siente culpa, ¿no? De repente puede haber hecho algo más, o de repente es su culpa por no haber estado en ese momento para la persona. Y pues aparece cuando sentimos que hicimos algo mal, ¿no? O que no hicimos lo suficiente en relación con la persona con la que estábamos. Y aunque no siempre tenga un sentido racional, el sentimiento es real y puede ser muy doloroso para la persona quien está viviendo esto. Y bueno, ¿por qué sentimos culpa después de una pérdida? Esto puede ser pues porque cuando algo es importante, algo cambia, algo se rompe en nosotros, ¿no? Eh, Podríamos haber actuado distinto y si me hubiera esforzado más, o quizás esto no habría pasado si yo haría, si yo hubiera hecho algo o esto, ¿no? Empezamos como que a sentir culpa, que lo que ha sucedido es nuestra culpa. Y pues al final, aunque esos pensamientos suelen aparecer, en la mayoría de casos no teníamos el control de lo que ha ocurrido. A veces las cosas suceden porque simplemente son circunstancias de la vida, ¿no? A veces decisiones digamos, si nos han botado un trabajo, pues no es nuestra culpa, sino es culpa, pues, de repente, bueno, no es necesario echar la culpa a alguien, puede haber factores que influyan en esto, ¿no? Y también en caso de la pérdida de un ser querido, a veces, pues, también son circunstancias, ¿no? Son accidentes o, pues, cosas que van sucediendo. Bueno, continuando, vamos a decir ¿no? estrategias para afrontar el duelo. Bueno, el primer punto es compartiendo tus sentimientos, ¿no? Expresar a algún familiar de confianza o a tus amistades cómo te sientes, ¿no? En ese momento, porque puede ayudar a aliviar
la carga, ¿no? De la pérdida de un ser querido, ¿no? Ya sea también a algo o a alguien también, ¿no? Que simplemente solamente no esperas, mejor dicho, ni un consejo, ni que tampoco tener respuestas, sino solamente tú quieres que te escuchen donde tú puedas expresarte, ¿no? Reservar tiempo para el duelo. También es buscar, digamos, en un día a la semana, ¿no? Buscar un lugar, digamos, libre donde tú te puedas expresar, puedas llorar, puedas desahogar, ¿no? Em, por ejemplo, ¿no? Donde tú te sientas libre, ¿no? Y mejor dicho, nadie te pueda juzgar, ¿no? Aceptar y expresar nuestras emociones también ayuda a aliviar la carga, ¿no? De esta pérdida, ¿no? Y puede ayudarnos, ¿no? Los cuidados personales se refiere que durante esta etapa del duelo, uno, ¿no? Proponerse en alimentarse bien, ¿no? En hacer o realizar ejercicios, dormir también, tratar de dormir, relajarse, ¿no? Y evitar todo lo que son adicciones, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Porque, bueno, mayormente de casos siempre se va en eso, ¿no? En el alcohol, ¿no? Y se comparte tu vivencia con otras personas. Por ejemplo, puedes decir o contar a una persona sobre la pérdida de esa persona, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo a tal persona que realizaba esto, ocupaba esto, o cómo era, ¿no? Contar a otras personas, ¿no? De esa persona fallecida, ¿no? Que ha sido algo significativo para ti, ¿no? Recuerda también los buenos momentos, por ejemplo, fotografías, ¿no? Puede ser algún video que de esa persona, ¿no? Fallecida, ¿no? Que también van a ayudar a, como sea, a aliviar, ¿no? Este sentimiento y ese proceso de duelo, ¿no? Que a veces, como dice, puede ser poco tiempo o puede tomar más tiempo, ¿no? Y también dice unirse a un grupo de apoyo. Bueno, si hay o buscar también, ¿no? Personas que hayan perdido recientemente un familiar y puedan también compartir, ¿no? Sus experiencias en este proceso, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, también dice qué hacer para ayudar a la persona que sufre. Por ejemplo, si ves a una persona que está pasando por este proceso de duelo, hay que evitar frases, ¿no? Como por ejemplo, sé fuerte o era de esperar o con el tiempo lo vas a superar como, porque a veces tal vez lo decimos con esa intención de no lastimar, pero tal vez esa persona lo tome que como que las emociones que está sintiendo no son como que validadas, ¿no? O se siente como que respeta en ese momento, ¿no? eh, Llámales o ir a, como dice, acompañarlos, ¿no? No necesariamente es hablar, sino estar ahí presente a su lado, ¿no? Les ayuda también en este proceso, ¿no? Dejarlos también que se expresen, ¿no? Como dije, esa persona pueda llorar, pueda contarte y que tú puedas escucharla sin juzgarla, ¿no? También tener objetos, ¿no? Por ejemplo, esa persona, comentarle, ¿no? Ayuda también, ¿no? Ayudarles en tareas, por ejemplo, cotidianas, que es, por ejemplo, en el hogar, ¿no? Hacerles, tal vez, si tienen un hijo, ¿no? A ayudar, tal vez, en el cuidado de su hijito, o por ejemplo, las compras, o por ejemplo, decirle qué es lo que necesitas, qué es lo que falta, ¿no? Para poder ayudarle también, ¿no? Porque en ese proceso a veces hay personas que no, por ejemplo, no quieren realizar, ¿no? Porque están como que deprimidas, ¿no? No quieren, se separan, mejor dicho, ¿no? De las personas, ¿no? Se aíslan. Y por último, si esa persona no puede, como dice, superarlo ella sola, es necesario buscar ayuda terapéutica, ¿no? Porque va a ayudar también, ¿no? Porque mayormente a veces por no asistir o por decir a ser juzgada por lo que está pasando, no asisten y entonces con el tiempo empeora su situación, ¿no? Y en muchos casos llegan a esto de las adicciones, como les digo, del alcohol, a veces a las drogas, ¿no? Etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ya por finalizar esta charla, ¿no? Vamos a responder qué se llevan de esta charla. Bueno, realicé un pequeño resumen. Siguiente, por favor.
Bueno, ese resumen final es, digamos, de todos los puntos que hemos tocado, ¿no? En esta pequeña charla, ¿no? Bueno, definición del duelo, que es una respuesta natural a la pérdida de alguien o algo, ¿no? Entender y afrontar el duelo es crucial, es importante, ¿no? Para la salud mental de cada persona, ¿no? Y como dice mi compañera, cada proceso es diferente, ¿no? Puede durar menos tiempo o más tiempo, ¿no? También mi compañera, como dijo, la negociación, la ira, la negación, ¿no? La depresión y aceptación, como son etapas también donde pasan las personas, ¿no? En el proceso del duelo, ¿no? Y pues, bueno, cada persona puede actuar de diferente manera, ¿no? Y por último, para poder gestionar, la persona tiene que expresar, ¿no? Para que pueda procesar estas emociones, estos pensamientos, ¿no? Y así pueda superar, ¿no? Esta pérdida, ¿no? Y por último, como frase, no hay camino correcto para el duelo, tu manera de sentir y procesar es válida y única, ¿no? En cada persona, ¿no? Eh, Siguiente, por favor. Bueno, agradezco a todos por su participación, espero que les haya ayudado mucho este tema y puedan compartirlo, ¿no? También en las redes sociales, que está Facebook, Instagram, ¿no? TikTok y YouTube, ¿no? Y bueno, esto hizo realizado por la Asociación Peruana de Bienestar y Cultura, ¿no? Muchas gracias y hasta luego.